Bienvenida Esperanza, ahí de a poquito se van sumando. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Qué lindo verte por aquí. Bueno, como siempre les digo, si hay algo que es importante en todo esto que tiene que ver con el desarrollo personal, es empezar a sacarnos estas máscaras de lo que nos tiene acostumbrados un poco esta sociedad, esta vida, ¿no? Y ponerle cara en un principio a esta charla, ¿no? Yo sé que hay veces que hay gente que se conecta que está en otros lugares, que es medio difícil ponerle, prender la cámara como tal, pero yo creo que hay otros tantos que se escudan de alguna manera atrás de esas máscaras y hay que empezar a movilizarnos también en ese sentido. Así que bueno, yo las invito a que sin ningún tipo de vergüenza lo hagan, porque aquí estamos en un lugar seguro, aquí estamos en un ámbito seguro. Así que en algún momento que puedas prender tu cámara, Lorena, así también te conocemos, Fabiana, Maris. Como ves, ahí Isil se está acomodando, no importa, cada uno ve cómo lo puede ir resolviendo. La idea es que estemos conectadas en este rato, en esta hora. Y hoy con un tema súper, súper, súper potente. De hecho, estuve en las redes sociales también de alguna manera indagando a ver qué es lo que se sabía o qué es lo que la gente sabe, o nuestras viajeras o la comunidad de redes sociales que sabía sobre el tema del despertar de conciencia y específicamente el tema de la canalización, que es el tema que que nos convoca esta tarde. Por eso que yo en principio, y como siempre me gusta hacerlo, darle la bienvenida primero a nuestra ponente. Hoy está con nosotras Esperanza Ruiz Paredes, ella se está conectando desde Colombia. Bienvenida Esperanza, un gusto tenerte aquí. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por este espacio. Es un placer estar aquí acompañándolos. Bueno, esa es una de las hermosas cosas que suceden desde el momento, digamos, que me decidí a armar este espacio concretamente, ¿no? De estas viajeras conscientes, de estas mujeres que vamos por la vida buscándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con distintas herramientas. Por eso que la que ha tenido oportunidad, ya sea de estar en otros directos o de presenciar alguna de las charlas también, digo, o verlas en el review en el canal de YouTube, se habrán dado cuenta que estamos paseando por un montón de terapias complementarias sumamente interesantes y que cada una evidentemente resonará, como siempre digo, con la que se sienta mejor, ¿no? Y mi misión en esta oportunidad es justamente acercarles este tipo de contenido que yo estoy segura que van a aprovechar, no me cabe la menor duda. He tenido la posibilidad de conocer a Esperanza también en una formación y estas cosas de la vida, ¿no? Que yo agradezco enormemente porque son las que hacen, ¿no? Esta sinergia, hacen que esta rueda comience, y valga la redundancia, a rodar, y que cada vez seamos más y que cada vez seamos más las personas que estamos en esto de querer ayudar a otras personas también, ¿no? Porque de eso se trata. Y de a poquito, bueno, se van. Ah, bueno, lograste entrar, sí, te veo ahí, Marisa, porque me avisó Marisa, no voy a poder estar hoy, ya lo voy a ver en la grabación, pero bueno, ahí hizo un esfuercito. Yo creo que de eso se trata un poco también, ¿no? De que cada una pueda estar, aunque bueno, saben que está en la grabación, pero bueno, las cosas hay veces que suceden en directo, son las cosas del directo y eso es lo lindo que tiene, ¿no? Pero bueno, voy como siempre a presentar a mi invitada especial, vuelvo a repetir. Le doy la bienvenida nuevamente a Esperanza Ruiz Paredes, que ella es canalizadora y terapeuta espiritual en salud emocional informada en trauma. Y como siempre, les pido a mis invitadas especiales que ellas se presenten en primera persona. Y, por supuesto, a mí me gusta leer lo que cada una ha colocado, ¿no? Y ella se presenta así. Dice: mi propio viaje, marcado por la búsqueda de alivio a un vacío existencial y a una tristeza profunda desde la infancia, me llevó por caminos de la espiritualidad, desde la formación teológica
en la fe católica hasta el aprendizaje de sabidurías ancestrales con maestros espirituales. Esta exploración se amplió a prácticas de sanación como el Reiki, que fue la charla que tuvimos, esto entre paréntesis, dicho sea de paso, el martes anterior, la comunicación con los ángeles y la canalización complementadas con estudios en trauma y heridas de la infancia. Este viaje de despertar y conexión con mi esencia me ha revelado el propósito de mi alma, ser un faro de luz para aquellos que en busca de sentido están enfrentados a vacíos existenciales y emocionales. Por ello ella también crea, ¿no?, un espacio holístico de sanación donde brinda sus terapias, ¿no?, de salud emocional, utilizando esta información de la sabiduría que ella ha recibido de maestros de espiritualidad, la canalización, la sanación energética y la terapia somática informada en trauma. Le doy formalmente la bienvenida a nuestra invitada Esperanza Ruiz Paredes. Muchísimas gracias por estar esta tarde y regalarnos este rato, esta horita que tenemos para compartir con un tema, y vuelvo a nombrarlo, el despertar de la conciencia y la canalización. Muchas en las redes no sabían de qué se trataba, así que hoy nos vamos a enterar. Gracias, Esperanza, por estar aquí nuevamente. Bienvenida. Bueno, mi Moni, Bella, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí, seguir siendo instrumento de servicio para poder seguir expandiendo la información que nos ayude a hacer precisamente la apertura hacia el despertar de conciencia y a transformar la vida, ¿no? Entonces, aquí estoy para servirles y bueno, menos mal que respondiste porque te iba a hacer la pregunta, ¿cómo te fue en esa encuesta frente a lo que sabían de canalización? Bueno, justamente te digo que no, había gente que sí ha escuchado hablar por ahí, pero no tiene idea, no ha hecho nunca la experiencia, por eso que me parecía también interesante esta propuesta, ¿no? Así que, y aprovecho, y antes, para no interrumpirte, que si hay alguien, como siempre les decimos, que necesite hacer alguna consulta o algo, vaya escribiendo en el chat, en la medida que vayamos teniendo esos espacios, obviamente Esperanza va a ir contestándolos. Y por supuesto tenemos al final esta experiencia que va a ser muy, muy hermosa para conectar. Así que no digo más nada, vamos. Sí, dejémoslo como sorpresa Así es, para que sea más emocionante. así es. Bueno, nada, yo, como menciona Mónica, estoy enfocada en esta charla a la canalización. Sin embargo, me gustaría hacer un preámbulo que es muy importante para que podamos comprender de qué se trata, digamos, todo este camino, todo este rollo de la vida y al final conectar con lo que es la canalización y la utilidad de la canalización. Entonces, si está bien para ti, pues podemos darle inicio ya al tema formalmente, Moni. Sí, sí, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, comenzar por explicar, no sé, digamos, cada ser humano tiene una concepción de lo que significa la experiencia de vida. No solamente tiene una concepción, sino que evidentemente cada uno desarrollamos una experiencia de vida. Entonces, desde lo que yo he recibido de los guías y maestros, de las formaciones que he tenido desde toda mi experiencia, entonces quiero enfocarles este sentir, este verificar de lo que se trata la experiencia de vida y también obviamente lecturas de libros que nos llevan a una mayor comprensión sobre estos aspectos. Pues básicamente la experiencia de vida se trata de un acuerdo que hicimos con nuestra alma. ¿Cierto? Entonces, nosotros nos reunimos con nuestros maestros de espiritualidad, nuestros guías, porque todos tenemos guías espirituales que están en unas dimensiones no físicas, tenemos ángeles que nos acompañan, todas esas dimensiones que cuando vivimos muy en nuestra dimensión física, en el mundo de las formas, como lo mencionan ellos, no somos conscientes de qué es lo que existe más allá de esto. Entonces, en ese orden, nosotros nos reunimos con nuestros maestros de espiritualidad, nuestros guías, en los planos no dimensionales antes de venir a la experiencia de vida y acordamos con ellos qué es lo que vamos a venir a aprender en cada experiencia de vida, porque sea de paso decirles que evidentemente esta no es la única experiencia de vida. Nosotros venimos teniendo muchísimas experiencias de vida
Esta es una además y vienen muchísimas experiencias más. Entonces, en cada experiencia de vida nosotros decidimos qué vamos a venir a aprender, qué es lo que vamos a venir a integrar. Nosotros somos instrumentos y ese acuerdo adicional no lo hacemos solo con los maestros de espiritualidad, sino con nuestra alma. ¿Qué es lo que vamos a aprender para integrar y que nuestra alma siga en proceso de evolución? Porque nosotros dentro del proceso de evolución iniciamos durante los tantos miles de años que llevamos, digamos, siendo minerales, luego pasamos al reino vegetal, luego al reino animal, y ya luego iniciamos el proceso donde tenemos razón y conciencia, y aquí es donde nosotros creamos una versión nuestra que es de la que ya les voy a hablar digamos, como instrumento. Entonces, en ese acuerdo con nuestra alma, esos aprendizajes que vamos a tener aquí, vamos a venir a tener experiencias, digamos, que son satisfactorias. Hay algunos facilitadores que lo denominan como aprendizajes. Unos son para aprendizajes y otros para alegrías, ¿no? Para tener momentos de plenitud. Pero los aprendizajes son los que a nosotros nos desafían y son, aunque no nos guste, lo que más nos ayuda al proceso de evolución. Entonces, somos el instrumento de nuestra alma para poder ayudarle a que ella evolucione. Entonces, en la medida en que yo voy charlando, por favor, si tienen alguna inquietud, como dijo Mónica, nos la dejan saber. Entonces, en ese entendido, nosotros elegimos con nuestros maestros de espiritualidad nuestra familia, elegimos el país donde vamos a nacer, la ciudad donde vamos a nacer, y todas las personas y las experiencias que nos van a plantear esos aprendizajes que nos van a permitir identificar qué es lo que vamos a integrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente como una escuela, donde nosotros, una escuela experiencial, lo llaman algunos maestros de espiritualidad también, una escuela experiencial donde nosotros venimos a aprender algunas materias. Unas que aquí en Colombia decimos que son como muy fáciles, como las costuras, y otras que son el coco, ¿no? O sea, y esas que son el coco son las que nos cuestan, pero que nos van a ayudar a dar saltos cuánticos en nuestro proceso de evolución. Entonces, para eso elegimos nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, todas las experiencias, todo, de manera que esto para que vayamos como comprendiendo que, digamos, esto no es un azar, ¿no? Que todo lo que vamos viviendo es un engranaje completo de ese acuerdo y de ese proceso que decidimos venir a desarrollar aquí. Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos a encontrar con algo que los maestros me han definido como la línea de la vida. ¿Qué es la línea de la vida? La línea de la vida es básicamente un proceso de desconectarnos para volvernos a conectar. Pero ¿cómo así, Esperanza? ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata? Nosotros, cuando venimos a este mundo, iniciamos en el vientre de nuestra madre, cuando somos concebidos, y allí, en el vientre de nuestra madre, nosotros ya tenemos, digamos, un antecedente de ADN, nosotros somos la composición biológica, física, humana, fisiológica, ¿cierto? Tenemos una serie de componentes que ya traemos, digamos, como seres humanos y que traemos también acumulado en nuestras vidas anteriores. Ya estando en el vientre de nuestra madre, nosotros empezamos también a nutrirnos, no solo del alimento físico, sino de las experiencias o del el nivel de conciencia y el nivel emocional de nuestra madre, ¿cierto? Por eso el vínculo con nuestra madre es tan poderoso, porque es de ahí de donde venimos y de donde nos nutrimos en todos los sentidos de ella. Entonces, ahí ya empezamos, venimos con una composición. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, empezamos también a ir como formando una impronta de lo que va a ser cada experiencia de vida. Resulta que cuando nosotros nacemos, olvidamos todo los acuerdos que hicimos en el espacio no físico con nuestros guías y nuestros maestros, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a este mundo, cuando nacemos, por eso decimos que los niños son inocentes. La inocencia básicamente es ausencia de información. O sea, nosotros venimos como un disco en blanco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como inocencia. Y entonces, en ese orden,
desde los 0 años hasta los 7 años, nosotros empezamos a formar el ego o la personalidad. No sé si nuestras asistentes han escuchado en algún momento, y siempre se ha hablado evidentemente del ego, pero desde una concepción como cultural, ¿no? De que esta persona es egocentrista o temas de esa índole, pero aquí vamos a comprender básicamente de qué se trata el ego, la personalidad. Entonces, esta es una versión nuestra que se va a volver el instrumento para nosotros de evolución. Esto va a ser es una herramienta fundamental que, si la comprendemos de manera adecuada, va a ser muy, muy valiosa. Entonces, ese ego, personalidad, lo vamos formando entre los 0 y los 7 años, de acuerdo a la información que vayamos recibiendo. ¿De quién? De nuestros padres, ¿cierto? Nuestros padres nos dan una educación, nos comparten unos valores, unas ideas, tanto de forma verbal como también de lo que nosotros vemos de ellos, ¿no? Nosotros nos vamos moldeando de acuerdo a lo que vemos hacer a nuestros padres. También nos vemos formados por todo lo que recibimos del entorno donde vivimos, del colegio donde vamos a estudiar, de la ciudad donde vivimos, del país donde vivimos. Entonces allí viene una serie de información que es lo que conocemos como creencias, como experiencias también, ¿cierto? Que van haciendo parte de ese paquetico que es particular e individual para cada uno. Eso es como la huella, ¿no? Nosotros todos tenemos una huella que es particular. El ego es exactamente igual, como también es nuestra fisionomía. Es única y particular, por más que hayan miles y miles de humanos habitando, no se repite ninguno. Entonces el ego, pues en esa línea sigue ese mismo orden. Entonces, ¿qué pasa? Que esas creencias, esas experiencias que vivimos durante esta etapa, que estamos en inocencia y vamos llenando de información, ese disco en blanco se va llenando de información, de experiencias. Entonces también esas experiencias nos llevan muchas veces a vivir traumas. Los traumas básicamente son situaciones que no necesariamente son cosas supremamente dramáticas, como un accidente, una muerte. Que les digo, el trauma puede ser algo muy, muy, muy pequeño, que para el niño fue supremamente difícil de diligenciar, de tramitar, y lo sobrepasó. Y se vuelve trauma en forma adicional porque no hubo alguien que lo acompañara y que le ayudara a salir de ese momento, sino que se abrumó de tal manera que quedó eso marcado para siempre. Entonces, fíjense ustedes, el ego está formado por toda esa información que hemos ido absorbiendo, pero también por esas experiencias traumáticas. Entonces, allí, desde esa perspectiva, el ego es esa versión nuestra, es esa parte de nosotros que nos ayuda a sobrevivir y a relacionarnos en el entorno donde nos encontramos. El ego se vuelve un protector que nos ayuda a defender de alguna manera. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros en esa experiencia que estamos teniendo y en esa relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, si no hay padres, con los cuidadores, vamos teniendo una experiencia, un nivel relacional, un nivel, digamos, que se llama de apego, ¿cierto? Y entonces, dependiendo la salud emocional de esos padres o cuidadores, pues de igual manera nos van a transmitir esa información y esas experiencias, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto es un diseño pedagógico que está establecido de esa manera. Por tanto, no hay ninguna persona en este plano, en esta tercera dimensión, en este planeta Tierra, uno de tantos que existen, ¿no? Que no esté traumatizado. ¿Por qué? Porque esto es una cadena, es una escuela, ¿cierto? Entonces, nuestros padres tienen sus traumas, tienen sus limitaciones emocionales, y pues no nos pueden dar nada más de lo que tienen. Por tanto, nosotros vamos a recibir, entonces eso es una cadena, ¿cierto? Entonces, por eso es ese diseño pedagógico donde los maestros, cuando dicen es desconectarnos, pues es en ese momento cuando empezamos a crear el ego y cuando empezamos a traumatizarnos, que nos desconectamos, ¿cierto? Y entonces viene el ego a crear unas estrategias para ayudarnos a sobrevivir y a vivir
como a salvo, de alguna manera, si se quiere, en ese espacio donde estamos desarrollando nuestra niñez. Entonces, Te hago una ese pregunta, nivel, sí, sí, discúlpame, cuéntame. Esperanza. Sí, sí, yo un poco a colación de lo que estás comentando, ¿no? Que hay como una etapa previa, ¿no? De la que hablas, donde nosotros elegimos, ¿no? Y en el momento del nacimiento olvidamos y entramos a este plano, ¿verdad? Eh, Así es. bien, toda esa información, digamos, que porque elegimos esa familia, ese contexto, ese lugar donde vivir, etcétera, etcétera. ¿Por qué viene, digamos, esa información? ¿Por qué, de alguna manera, hemos elegido nosotros vivir esa vida? No sé si se entiende la pregunta. Sí, creo entenderla, Moni. Es básicamente, como te comentaba, por los aprendizajes o las materias que nosotros venimos a aprender. Es decir, si yo necesito o vine a aprender matemáticas, entonces lo lógico es que vaya a encontrar profesores que me dicten las matemáticas y esos profesores que me coloquen los problemas de matemáticas que yo voy a tener que desarrollar para integrar esa información y entonces ya aprender las matemáticas, a sumar, a restar, a dividir, ¿cierto? Si eso lo trasladamos a la experiencia humana, pues significa que vamos a tener esos profesores que son nuestros padres y ellos con toda la información, con todas sus limitaciones que nos las transmiten y nosotros vamos a recrearlas en nosotros para también desde la identificación con el ego, estructurar eso para que eso sea al final, como les voy a explicar más adelante, como el detonante que nos va a guiar hacia el despertar de la conciencia. No sé si respondo tu pregunta. Totalmente. ¿Hay alguien que quiera, antes de que continúe Esperanza, que quiera comentar algo o en el chat, lo que vayan ustedes queriendo hacer? Bienvenidas, ¿eh? Sí, Claro Esperanza. que sí, por favor. Ahí está, Ana ha Perfecto. levantado la mano. Sí, Ana. Bueno, quería preguntarle, hola Esperanza, un poco Hola, ¿cómo estás? un poco al hilo de lo que te estaba comentando ahora Mónica, digamos que en ese disco que tú traes esa información, ¿no? Para ese aprendizaje que llega un momento en el que te das cuenta o eres consciente de qué es lo que vienes a hacer. ¿Cuándo, quiero decir, cuándo? ¿O cuál es el momento en el que te das cuenta o que ese es el camino o que realmente empiezas a ser consciente? Porque hay veces que eres consciente, pero no sabes qué camino eh, o qué profesor debes elegir, ¿no? Aunque a lo mejor internamente sí que tienes esa intuición o ha despertado más tarde o desconoces un poco, ¿no? Ese camino. No sé si me puedes ayudar un poco en ese sentido. Claro que sí. Más adelante precisamente voy a encajar con esa parte de la información de la que tienes inquietud. Claro que sí. Perfecto. Bien. Entonces, continúo y ya vas a ver que más adelante queda resuelta tu duda. Bueno, entonces decíamos que el ego es ese protector, es esa versión nuestra que creamos para aprender a relacionarnos y para aprender a sobrevivir en el espacio donde nosotros estamos creciendo. Resulta que hay dos cosas fundamentales para un niño. Uno es la conexión y la otra es su autenticidad, ¿cierto? Entonces, si de acuerdo con lo que ya hemos hablado, ustedes saben que los niños son auténticos, es decir, un niño como no trae información, como llega aquí apenas la está formando, un niño es totalmente auténtico, un niño no tiene los miedos que tenemos los adultos, los niños van hablando, van actuando de manera muy tranquila, sin ninguna prevención. Entonces, esa autenticidad más la conexión es lo que estamos hablando del apego, que es lo mismo que el apego que se tiene con los padres o cuidadores. ¿Qué es lo que pasa? Que es cuando se empiezan a generar esos traumas y de acuerdo al nivel emocional de los padres, entonces los niños empiezan a perder su autenticidad con tal de no perder la conexión con sus padres. Es decir, con lo que no puede sobrevivir un niño es sin conexión.
El niño necesariamente debe tener una conexión que le permita sentirse resguardado, que le permita sentirse conectado, ¿sí? Y que lo permita sentirse contenido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene, digamos, estas situaciones, voy a colocarles un ejemplo. Resulta que al niño no le gusta la sopa, ¿no? Voy a colocar un ejemplo muy elemental, pero eso lo podemos traspolar a cualquier situación. Entonces, la mamá puede ser una mamá autoritaria, puede ser una mamá imponente, entonces le va a decir, tú tienes que tomarte la sopa porque si no te voy a castigar. O otra muy conocida es, si tú no te tomas la sopa, entonces te voy a castigar. Por aquí y preguntan si es solamente con los padres. No, son padres o cuidadores, ¿no? Porque evidentemente, y también obviamente el entorno familiar, los hermanos, digamos, las figuras más cercanas, las que pueden generar todas estas situaciones de trauma. Entonces, volviendo al ejemplo, entonces el niño, ¿qué pasa? Auténticamente dice, a mí no me gusta la sopa, ¿cierto? Pero como mamá le está haciendo una imposición y seguramente por su nivel emocional, por la desconexión en la que se encuentra la madre, que aún no ha hecho, digamos, ese despertar espiritual, entonces le ha transmitido al niño un apego seguramente ambivalente o evitativo, es decir, es un apego no seguro donde el niño seguramente ya ha generado un trauma de abandono, un trauma de rechazo, ¿cierto? Y entonces él con tal de no sentir que su madre lo abandona, que su madre lo rechaza, entonces va a empezar a tomarse la sopa no porque le guste, sino porque va a querer que mamá lo ame. Entonces, mamá me ama si yo me tomo la sopa, ¿cierto? Entonces, yo no me importa, hay muchas veces que la sopa me produzca náuseas, pero yo me la voy a tomar. Y como les digo, si eso lo traspolamos a muchísimos comportamientos, entonces el niño sacrifica su autenticidad, deja de ser él auténticamente para empezar a ser lo que la madre quiere o el padre quiere, los cuidadores, las personas que le generen ese vínculo, ese apego seguro que él necesita. Entonces, en ese ámbito de perder la autenticidad, pues ya tenemos conformado, digamos, esa versión nuestra del ego, con traumas, con creencias limitantes, con pérdida de autenticidad, ¿cierto? Entonces ahí viene otra parte que les voy a tocar de manera tangencial. Resulta que nosotros funcionamos, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, nosotros tenemos algo que se llama el sistema nervioso. ¿Qué pasa entonces cuando un niño todo el tiempo está siendo vulnerado, está siendo obligado a vivir experiencias y vamos a experiencias mucho más traumáticas como abusos sexuales, como una cantidad de cosas que son tremendamente abrumadoras para los niños? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos, digamos, un espacio que es la ventana de tolerancia. Entonces, la ventana de tolerancia es un espacio donde nosotros tenemos la oportunidad cuando vienen esas situaciones traumáticas como que de descomponernos, de desconectarnos o de entrar al sistema simpático. Nosotros tenemos en el sistema nervioso el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, el sistema simpático es el sistema de lucha, huida o congelamiento. Cuando viene una situación desafiante para un niño, entonces lo que hace es luchar si puede luchar, huir si puede huir, y cuando no puede hacer ninguna de estas dos, se congela. Entonces, cuando un niño tiene su ventana de tolerancia sana, entonces básicamente entra en una situación de desafío y hace el proceso de descomponerse un momento, pero luego pasa rápidamente a el sistema nervioso simpático, que es el sistema de relax, que es el sistema en el cual nosotros descansamos, en el cual nosotros digerimos nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Y eso es, digamos, una dinámica sana, es decir, como que los va a invitar a que se imaginen los pedales de un vehículo. Entonces, el sistema nervioso simpático se oprime como el pedal del acelerador del carro cuando viene una experiencia desafiante. Luego entonces se sale de ahí para pasar al sistema parasimpático y debe haber, digamos, como esta dinámica. Cuando permanentemente el niño
está sometido a estas situaciones de estrés, entonces es como si mantuviera el acelerador oprimido todo el tiempo. Es decir, que su ventana de tolerancia empieza a reducirse, empieza a ser muy mínima y ya él no va a tener la posibilidad de permanecer y pasar rápidamente de la ventana de tolerancia al sistema parasimpático, sino que va a permanecer en el sistema simpático todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa el sistema simpático? Que está viviendo todo el tiempo en un estado de lucha, ¿cierto? De huida o de congelamiento. Y si nosotros vamos un poquito más allá, pues hoy en día, cuando estamos todavía desconectados y viviendo desde el ego, pues seguimos actuando y viviendo desde esa misma experiencia. Por eso es que vivimos en el estrés, por eso es que vivimos en ese estado como tan desafiante para el sistema nervioso. Nosotros vivimos en un sistema nervioso parasimpático, es decir, en un sistema de desequilibrio desde el punto de vista del sistema nervioso. Todo esto para decirles entonces que ese conjunto de cosas es lo que hace que nosotros creemos un ego con una cantidad de falencias, con una cantidad de situaciones que nos mantienen en desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros salimos de los 7 años, empezamos a avanzar en nuestras interrelaciones y ya ahí, entre los 7 y 9 años, el niño empieza a tomar un desarrollo de la vida más independiente, se va estructurando y cuando llega la etapa de la adolescencia, por eso se llama la adolescencia, el niño, ya el muchacho, empieza como a confrontarse desde sus limitaciones, desde sus creencias limitantes, todo lo que le enseñaron, todo lo que vivió y experimentó, va a confrontarlo con la vida y encuentra que es totalmente diferente lo que él piensa y la forma como ve la vida a como es en realidad la vida. Entonces ahí es donde viene ese choque tan fuerte en la adolescencia y luego también todos los traumas que están instaurados en esa parte del ego, entonces empieza a encontrarse con experiencias que le reviven esas heridas. ¿De acuerdo? Entonces imagínense ustedes el bucle tan impresionante que se está formando allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como seres humanos, eh, vivimos, tenemos el 95% de la mente subconsciente y el 5% de la mente consciente. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque los traumas y heridas y toda la información limitante está instaurada en la mente subconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos y funcionamos con nuestra mente subconsciente, es decir, que el 95% de las decisiones que tomamos, de las acciones que tenemos, de toda la forma en que operamos en nuestra vida, está basada en la mente subconsciente. Y si en la mente subconsciente está instaurado todo este tema tan fuerte de los traumas y demás, entonces podemos empezar a entender por qué tenemos resultados tan difíciles a veces en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es por eso que quería como darles como este abrebocas de lo que significa el ego, de todo este proceso de la línea de la vida, que es el primer paso que les estoy hablando, que es desconectarnos, ¿cierto? Entonces, allí, ya para ese momento, el ser humano está identificado totalmente con el ego, ¿de acuerdo? Recuerden que les dije que nosotros olvidamos toda la información, que estamos en la inocencia, recibimos y nos adherimos a toda esa información que recibimos y empezamos ahí a funcionar pensando que nosotros somos ese ego, que somos esos pensamientos, que somos este físico que traemos porque el cuerpo también hace parte de ese ego, de esa parte, de ese espacio, perdón, y entonces ahí nosotros empezamos totalmente identificados con el ego y olvidamos qué hay más allá del ego, qué hay más allá de la mente. Entonces aquí ya viene la parte del despertar de la conciencia. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué se trata? Resulta que como nosotros empezamos a interactuar desde esas limitaciones y empezamos a confrontarnos y empezamos a tener ese choque con el mundo real frente al imaginario que teníamos en nuestra mente, entonces empieza a haber un nivel de lucha, de sufrimiento, además con nuestro sistema nervioso descompuesto. Entonces,
ese choque permanente, esa desestructuración interna, es empezar a sentir que uno no se ubica en la vida, que por qué el mundo es tan difícil, empieza uno el cuestionamiento, a no aceptar cómo funciona este planeta. Entonces, eso nos lleva a un punto de sufrimiento y de dolor que puede ser en alguna de las vidas que ya lo hayamos vivido en esta vida o posteriormente, llega a un punto de lo que dicen algunos maestros de espiritualidad, que se conoce como el punto de saturación. Y ese punto de saturación es cuando uno dice, no soporto más este sufrimiento, este dolor me traspasa, o sea, ya no puedo más con esta vida, me entrego porque no tengo ya fuerzas para luchar más, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en ese momento, que inicialmente parece muy trágico, que por supuesto es muy difícil porque experimentar esos estadios en la vida es supremamente desafiante, es cuando hacemos la apertura a la espiritualidad, es cuando empezamos a decir, debe haber algo más que esto, necesito ayuda, ¿cierto? Ese punto de saturación es el que lleva a que nosotros hagamos esa apertura. Entonces ahí empezamos a conectar con la divinidad que habita en nuestro interior. Es decir, Vendría, empezamos a descubrir, sí, vendría dime. a ser justamente como el punto límite, o sea, Sí, hay personas que pueden seguir viviendo de esta manera y morir, digamos, ¿no? En este momento sin poder terminar de despertar de alguna manera, ¿no? Y pensar que hay otra forma de vivir, ¿no? Que bueno, cada uno tiene su libre albedrío y sabrá cómo manejarse, ¿no? O intentar manejarse en la vida, ¿no? Pero es eso, es como un estado de punto límite, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que me hace pensar en que hay otra posibilidad y otra forma de vivir. Ahí había otra pregunta de Ana, creo. sí. Si esto nos ocurre a todas las personas o en algún momento, no, en algún momento o puede que no ocurra nunca. Claro, es un poco lo que estoy comentando, ¿no? O no Lo me que doy estás cuenta, planteando, sí. claro, o no me doy cuenta, o me doy cuenta antes, o cómo funciona eso. Claro, mira, resulta que cuando estamos muy identificados con el ego, como les comentaba, nosotros pensamos que eso es todo lo que existe y que estar en lucha, en sufrimiento, es lo que corresponde. Entonces vivimos totalmente enfocados la vida en ese aspecto de nuestra existencia, ¿cierto? Entonces, hay personas que, como les comentaba, llevan muchas vidas, aún es lo que se llama, o muchas personas conocen como estar dormidos, ¿cierto? Dormidos es estar totalmente viviendo desde el ego, en ese espacio, con todas las exigencias del ego, con todas las limitaciones del ego y específicamente totalmente volcados aquí al mundo de las formas. Es decir, mi ego me hace pensar que la felicidad está en tener cosas materiales, en tener un trabajo, en miles de cosas externas y se mantiene en una lucha por conseguir aquello que el ego nos hace creer que va a ser lo que nos va a dar la felicidad y la plenitud, ¿cierto? Entonces, si todavía no es el tiempo del despertar de la conciencia, hay personas, yo personalmente conozco personas que han pasado por uno o dos cáncer y aún no ha sido el momento de despertar. Siguen en la lucha y ni bueno ni malo, porque dentro de los acuerdos que hacemos, eh, lo que los maestros nos permiten es tomarnos el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque en esta tercera dimensión tenemos el tiempo lineal, pero en las dimensiones no físicas no existe el tiempo. O sea, todo es un eterno presente, que es donde está el todo manifestado, la conciencia plena o Dios o la energía sagrada, como ustedes quieran llamarla. ¿De acuerdo? Entonces, ellos nos dan todo el tiempo que nosotros necesitemos para poder integrar lo que vamos a integrar. Entonces, si en una vida, por ejemplo, quedamos de integrar dos materias, pero no logramos sino una, pues no pasa absolutamente nada, porque desde esos espacios todo es amor.
los que nos cuestionamos, los que nos señalamos, los que nos fustigamos, somos nosotros mismos a través de nuestro mismo ego. De manera que ese despertar puede suceder en cualquiera de las experiencias de vida y puedes tomarte todos los aprendizajes o estrelladas, digamos, si queremos decirlo de esa manera, que necesites para llegar a ese punto de saturación y decir, no, o sea, estoy físicamente, interiormente, mentalmente agotado, o una enfermedad ya te sobrepasó tanto que ahí es donde uno hace la apertura, o una quiebra económica, o sí, porque hay unos pilares fundamentales que tenemos los seres humanos, que son nuestros puntos, como de trabajo, como de evolución, que es la salud, es la parte financiera, es la ubicación y son las relaciones, ¿no? Esos son 4 pilares y de ahí pues obviamente se desprenden unos tantos, pero fundamentalmente son esos. Entonces, si mi aprendizaje está por el lado de la salud, por ejemplo, uno de los pilares, a veces tenemos 2 o 3 o todos, ¿cierto? Salud y dinero. Entonces, por ahí vienen los desafíos todo el tiempo y todo el tiempo. Entonces, cuando uno está desconectado, lo que hace es sufrir, luchar, estar en una constante guerra interior y una guerra con el mundo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Pero es en razón a que todavía no hemos dado el paso a comprender que ese es el diseño pedagógico y que estamos aquí para ser instrumentos de nuestra alma en ese proceso de evolución. Ay, Marisa pregunta, ¿y cómo sabemos que esto es lo verdadero? ¿Cómo sabemos que estamos dormidos? ¿Cómo llegar a saber que existen otras dimensiones? No es algo que nuestra propia mente pueda pensarlo. ¿Cuándo nos damos Ujú, cuenta de de ese acuerdo. despertar? Si no entiendo mal, ¿Cómo Marisa, ¿no? Si sabemos? querés prender el micro, pero creo que es por ahí, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de ese despertar, Ujú, ¿no? de acuerdo. Mira, hay algo fundamental en la experiencia de vida y es que todo se mide por resultados, ¿de acuerdo? Todo absolutamente en este plano se mide por resultados. Entonces, si yo estoy eh, teniendo una vida de plenitud, de satisfacción, ¿cierto? Cero lucha, ya tengo un nivel, eso significa que estoy teniendo un nivel de conciencia, que yo ya estoy viviendo desde una conciencia despierta. Pero si yo tengo resultados adversos en mi vida, no significa que no haya desafíos, porque desafíos siempre vamos a tener, porque esos son los ejercicios que necesitamos para nuestra evolución. Pero esas situaciones que experimentamos, si las experimentamos desde la conciencia, las vamos a ver de manera neutra, vamos a comprender que es algo que estamos viviendo para evolucionar y simplemente no vamos a entrar en guerra con ello, sino vamos a abrirnos desde la conciencia integral, ¿se entiende? En tanto que si nosotros estamos desde el ego, esa misma enfermedad, esa misma limitación económica, eh, mm, con toda certeza no nos va a traer un resultado de vida en la tranquilidad, en la armonía y en la paz. Entonces, ese es como el termómetro para responderle a nuestra consultante su inquietud. Entonces, básicamente, bueno, y frente al siguiente punto que ella toca, ¿cómo nos damos cuenta que hay algo más? Entonces ahí es donde viene el despertar de la conciencia. Ese punto de saturación que nos lleva a decir, me entrego, no puedo más ante una enfermedad, ante una cosa, porque no, en eso sí no es como el trauma. Esto sí tiene que ser algo muy, muy fuerte que ya te traspase y que ya te deje sin fuerzas y que te deje sin esa posibilidad o ese deseo de lucha, de estar en esa constante guerra, ¿cierto? En que se vive. Ahí es un momento de entrega, de decir, me entrego a lo que sea, necesito respuestas y ahí, en ese momento es donde se hace la apertura a empezar a descubrir algo que va más allá de la mente. Ahí es donde muchas personas sienten, digamos, experiencias místicas, que no necesariamente todo el mundo lo hace, pero que sí hay unos espacios, normalmente las personas en estos momentos piden ayuda, ¿verdad? Y se encuentran con los instrumentos que los van que los van a llevar a encontrarse con ese espacio, ¿cierto? Entonces, pero
como todo en la vida, estamos en proceso de evolución de la conciencia y eso no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Es decir, hoy yo estoy en el punto de saturación y entonces ya estoy buscando ayuda, estoy buscando información que vaya más allá de la mente, tener esa experiencia y ya ahí decir, ok, ya lo logré, no. Ahí empieza el camino. Por eso se dice iniciar el camino del despertar de la conciencia. Entonces, ese es básicamente como toda la línea. Entonces, por eso decíamos de la desconexión a la conexión, de olvidar quiénes somos a recordar quiénes somos. Cuando empezamos a conectar nuevamente y a experimentar, porque es una experiencia, ese espacio de la realidad que somos, que es la esencia divina, nosotros provenimos de la esencia divina de la creación. En esos espacios no hay separación, en esos espacios hay unidad. ¿Cómo lo experimentas? Entonces, a través de herramientas. Una herramienta puede ser, por ejemplo, la meditación. Hay diferentes herramientas para empezar a conectar con ese espacio de conciencia que va más allá de la mente. Y otra de las herramientas es precisamente la canalización, que es lo que nos convocó a esta charla, pero consideraba importante, como les decía, hacer este abrebocas y pues no sé si hasta aquí haya alguna otra inquietud. Sí, dice Ana, ¿dónde está ese punto? Que yo supongo que todavía no sabes en qué punto estás, Ana, o algo así, ¿no? O si hay algo más después de esto, ¿no? Yo creo, a ver, Sí, a mí me gustaría que ella nos especificara la pregunta. ¿Ese claro, punto a qué claro. te refieres, Ana? Bueno, pues un poco, quizás a lo mejor porque me lo vas a contar luego como me decías antes, ¿no? Porque es verdad que hay veces que sí que sabes que tienes esas herramientas, o bueno, mi experiencia personal considero que sí que tienes esas Sí. herramientas, pero quizás hay veces que no sabes si estás utilizando la correcta o dentro de las herramientas que tienes las estás manejando correctamente, dentro de que la que tengas utilizando sea la buena. Quiere decir, al final es como o mi sensación hay veces es un poco abrumadora, decir, bueno, tengo muchas herramientas, voy a coger, yo muchas veces lo comparo con un jardín, ¿no? Voy a plantar una flor, voy a Ujú, coger el pico y voy a hacer el agujero y luego la pala y luego planto la flor y dices, ya, pero es que a lo mejor dentro de las herramientas que tengo hay algo que me favorece más, pero desconozco a lo mejor la manera de o de utilizarla o que sea buena para ese momento, ¿no? Y por eso digo que dónde está el punto de encontrar o de saber, por decirlo de alguna manera, si, si es lo correcto, que la palabra tampoco es correcta, pero si es ujú, eso de acuerdo. exactamente, porque internamente hay veces que sí que dices, sé que estoy en el camino correcto porque me siento bien, ¿no? O tienes esa paz interna que dices, ostras, las cosas no me están saliendo bien, pero me siento bien, que es un poco contradictorio, y continúas Ujú. quizás, ¿no? En ese camino porque te encuentras bien y es lo que realmente quieres, pero te abruma esa parte de decir, jo, a lo mejor con lo que tengo puedo gestionarlo de otra manera para poderlo hacer. Por eso preguntaba que dónde estaba ese punto, porque hay veces que es muy difícil encontrar. Ya, perfecto, gracias por tu aclaración. Mira, son diferentes cosas. La primera, una cosa es tener información, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Adquiriendo información que va para la mente. Y el punto siguiente a esto es ponerlo en práctica. Cuando tú pones en práctica, entonces empiezas a obtener resultados y esos resultados son los que te van a indicar si es por ahí el camino o no, ¿verdad? Cuando tú empiezas a conectar con aquello que va más allá de tu mente, que es con tu corazón, los guías, nuestros guías, y yo te lo digo como canalizadora, y todos lo tenemos, los que no son canalizadores, pero todos lo podemos ser, reciben la información con aquello que llamamos la intuición, ¿cierto? Entonces, la información que se recibe y se maneja desde acá está nutriendo el ego y se está manejando desde ahí. Pero cuando yo eso lo pongo en práctica, ¿cierto? Y empiezo a obtener resultados en términos de plenitud, de paz, como dices tú, no importa que afuera siga habiendo desafíos, pero yo estoy en paz. Entonces, si la herramienta es A y esa herramienta A me está permitiendo obtener esos resultados, eso significa que esa es la herramienta. ¿Me explico? Entonces, hay muchas herramientas, ¿de acuerdo? Ahora,
si yo simplemente recibo la información y digo, ¿por qué? Hago esta aclaración porque en verdad como sociedad estamos permeados por lo que nos ha traído la religión y es que con un Ave María, un Padre Nuestro, se me soluciona la vida, ¿cierto? Y sí, no quiero ser despectiva con la religión, pues, respeto profundamente, solo quiero decir que es una cultura que se nos ha impregnado de decir vamos a rezar o la sociedad ibuprofeno, ¿cierto? Me tomo una pastillita y ya se resuelven todas mis situaciones. No, el proceso de la experiencia de vida y el proceso de evolución implica conectar con esa esencia y desde allí, cuando tú conectas con esa esencia, empiezan a llegar las herramientas, empieza a llegar información diferente que tú vas a ir integrando y vas a poner en práctica. Y eso es, entonces, para el caso de la pala y del jardín que me dices, si tú, por ejemplo, dices, ah, sí, a mí ya me explicaron que echar tierra y colocar unas semillas de esta forma, de X forma, me va a dar unas flores, como producto, unas flores. Pero si tú te quedas desde la mente diciendo, ah, sí, a mí me enseña, yo sé plantar flores, ¿cierto? Pero nunca lo haces, ¿dónde está ese conocimiento? Lo tienes en tu mente, es una creencia más, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo integras y cuándo se vuelve una verdad para ti? Cuando tú dices, me enseñaron cómo se cultivan las flores, tú coges la tierra, coges la pala, coges la pica, aras la tierra, siembras las semillas y luego obtienes las flores. Entonces, ¿dónde está la ubicación en el ego y dónde está en tu esencia, en tu integrar la información para obtener resultados? Entonces, cuando lo dejas en la mente, estás en el ego, pero cuando pasas a la acción, entonces dices, ok, esta ya es mi verdad, ya la integré, estoy ya con una información que la he integrado en mi alma porque es una verdad, porque verifiqué que al colocar tierra, al colocar unas semillas, al hacer un procedimiento, obtuve esas flores. Y ahí está el resultado y desde ahí puedes saber si estás en un lugar o estás en el otro y ese es el camino. No sé si te respondo la pregunta, Ana. Ahí, pues sí, y además como muy aclaratorio, además. Sí, Perfecto, porque me ha encantado. Ay, tan bella, Yo sí, no, creo es que con muchísimo gusto. le ha caído alguna ficha seguro por la cara que tiene Ana, seguramente te ha caído alguna ficha, me alegro un montón. Ahí, Mari, Total, Claro, total. genial, genial. Mari de Gómez acuerdo. ha levantado la mano también. Sí, Mari, hola, ¿cómo están todas? ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida. Hola, mi Maris. Hola, yo tengo una pregunta con respecto a ese proceso donde se empieza el despertar, como donde se abren los ojos. Eh, en Sí, ese señora. momento, en ese momento cuando empiezas a encontrarte, empiezas a encontrar tus verdades, lo que hay adentro, lo que acabas de decir, y que aún siguen habiendo desafíos, por ejemplo, no sé, con familiares. ¿Cómo no sentirte perdido en ese camino? ¿Cómo no retroceder em, de lo que tú has encontrado y cómo no perderte nuevamente con patrones, em, no sé, como comportamientos del mismo sistema familiar? ¿Me Ujú. hago entender? Sí, Sí, te ok. comprendo perfectamente. Bueno, Maris, mira, lo primero es aclarar que siempre, siempre, siempre el trabajo es personal e intransferible, es decir, el trabajo de transformación, de coger la tierra, de coger las semillas, de coger los instrumentos para plantar, para tener una cosecha de flores, es interior. Nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo interior para transformarnos nosotros desde adentro, desde ese despertar de conciencia y desde allí lo de afuera se transforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en un proceso, es un proceso. Nosotros hoy iniciamos, pero como les digo, como no es una pastillita que nos va a decir ya nos transformamos y ya todo pasó, el proceso de la evolución lleva muchos años de vida hacia atrás y esta nos parece que, mejor dicho, es que hemos sufrido, pero nosotros llevamos muchas experiencias de vida sufriendo o teniendo estos procesos confrontantes para nuestra evolución. Este es uno más y vienen muchos más. Entonces,
sin lugar a dudas van a seguirse presentando esos desafíos, bien sea con la familia, bien sea, digamos, de la materia que tú elegiste venir a aprender en esta experiencia de vida. Pero ¿qué pasa? Que cada vez más, entre tú te afiances más interiormente, entre tú más te identifiques menos con el ego y empieces a habitar la esencia divina que está en ti a través de las herramientas, entonces vas a empezar a tener desafíos, pero ya no te van a desestabilizar como antes. Esa es la gran diferencia. Y ahí volvemos a hablar de resultados, Maris. Es decir, si yo cuando estoy dormida totalmente en mi ego, es natural que esté en guerra con mi familia por los desafíos que ellos representen. Entonces, cuando yo doy el paso hacia la conciencia y a empezar a establecer esa conexión con el amor, con la plenitud, con la totalidad que soy, desde allí siguen los desafíos afuera, pero yo ya voy a tener una reacción cada vez diferente. Al comienzo no va a ser de entrada, ya me volví pues, ya me iluminé. No, eso es un tema gradual, como el niño para que un niño aprenda a caminar, necesita primero estar en brazos de mamá, luego gatear, luego dar los primeros pasitos hasta que arranca a caminar. Así es el proceso de la espiritualidad y el despertar de la conciencia. Y en la medida en que tú vas interiormente teniendo ya esa estructura, esa base en tu esencia divina, entonces, y estás más identificada con el amor que eres afuera, vas a empezar a manifestar situaciones diferentes, ¿se entiende? Entonces, una cosa lleva a la otra, pero al final todo es resultado. Si yo veo que a pesar de las cosas que yo estoy poniendo en práctica, sigo en las mismas situaciones de conflicto con mi familia, en las mismas reacciones, puede que el conflicto lo haya, pero que sea de ellos porque todavía están dormidos. Pero en lo que a mí respecta, yo ya no reacciono igual con ellos y yo estoy en paz. Entonces ahí estoy dándome cuenta que esa es una herramienta adecuada, que eso es el camino adecuado. Pero si reacciono como antes y si eso no ha variado un solo instante, es por, ¿cierto? O sigo totalmente ubicada en ese espacio de limitación y de carencia que es el ego. No sé si está clara la respuesta para ti, Maris. Perfecto. Gracias, Esther. Bueno, con mucho gusto. Bueno, justamente yo para aunar de alguna manera todo lo que venimos conversando hasta ahora, ¿no? Me parece súper potente e interesante esta posibilidad de tener como una vara en algún punto, ¿no? Como para eso que preguntaba Ana, en qué momento me doy cuenta de haber pasado, de haber despertado, o cómo en el caso de Maris, ¿no? Como si yo voy a seguir rodeada de las mismas personas, de mi mismo entorno, voy a seguir viviendo la vida. Y en muchas ocasiones, y lo digo también desde el punto de vista personal, es un camino muy solitario. Yo lo aclaro porque mucha gente dice, sí, vamos con el despertar de conciencia, vamos para adelante con el despertar de conciencia. Pero el despertar de conciencia muchas veces implica que dejemos de, y ahí Esperanza seguramente me vas a ampliar un poquito, en algún momento vamos a dejarle de dar poder a determinadas personas para validarnos nosotros como personas, y esas personas a las que antes Totalmente. le dábamos el poder nos van a desconocer, porque van a decir, ah, pero Ana ha cambiado, ah, Mónica ha cambiado, o Marisa, o Fabiana, o Sil, ¿no? Entonces, hay que ser consciente, yo creo también, que este proceso que es el que decías vos, que es paso a paso, también para mí, y me encanta usarlo como referencia, es el juego de la oca. Yo no sé si en algún momento ustedes han jugado el juego de la oca, donde se tiran los dados, uno va para adelante y después le vuelve a tirar los dados, retrocede 4 o 5 para atrás, o se queda en el mismo lugar, o avanza 20 pasos más. Entonces, me parece que ese es el proceso, ¿no? Y el acompañamiento. A ver, no me cabe duda a mí que el proceso no es lo mismo vivirlo sola que vivirlo acompañada. Por eso que en este caso en particular, este tipo de espacios, con la información que está proporcionando, por ejemplo, Esperanza, me abre mucho más, o sea, me hace mucho más inteligente, pero hay un punto de inflexión, sin ninguna duda, que es
el ir a la acción, el tomar acción, es decir, hasta acá llego con mi vieja identidad y a partir de ahora comienzo a construir una vida nueva, la vida que quiero vivir. No sé si es así, Esperanza, vos me dirás. Sí, totalmente de acuerdo. Uno de los plus que tiene empezar a conectar con la esencia que eres y empezar a desidentificarse del ego es comprender que tu poder está dentro de ti, que todo lo que buscas afuera está dentro de ti, ¿cierto? Esa es es decir, es como que tienes un tesoro adentro y estás buscando el tesoro afuera, para resumir alguna parábola que existe por ahí. Es decir, que estamos sobre un tesoro o tenemos un tesoro adentro y pensamos que como estamos identificados con el ego, pero no lo hacemos de mala intención. Por eso inicié esta charla estructurando sobre lo que significa el ego, cómo está formado. O sea, no actuamos así porque queramos o porque somos ignorantes. No, es el proceso pedagógico. Nos desconectamos a través del ego para que a través del ego el mismo nos lleve al sufrimiento y al punto de saturación para que él se convierta en esa herramienta que nos lleve a buscar algo más allá de él. Y cuando lo encontramos, entonces nos estructuramos ahí, adquirimos el poder y desde ahí empezamos a observar que todo lo que nuestro ego nos dice es originado en la información limitante que tiene, es originado en los traumas que están instaurados allí, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a tomar acción. A tomar acciones, empezar a habitar cada vez más este espacio de esencia que somos y empezar a integrar ese ego y desde allí, como dices tú, empezar un proceso que sin lugar a dudas, por eso se abren estos espacios y son tan maravillosos, porque las personas que llegan a estos espacios ya están en un momento en que tienen la posibilidad de asimilar y de comprender una información diferente. Y entonces allí es donde se aporta el granito de arena, perdón, para dejar la inquietud y que empiece ahí por ahí el camino hacia buscar qué es aquello que les va a permitir tener una experiencia diferente, es decir, salir de la Matrix, como diríamos en términos de este planeta, Tal cual, tal ¿no? cual. Entonces, Sí, sí, ajá, sí. tal cual. ¿Alguien más quiere consultarle algo así? ¿La dejamos continuar a Esperanza? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O se le ha aclarado algo? A mí me encantaría, porque bueno, siempre venimos con dudas, eso está claro, ¿no? Pero también Sí. me encantaría que alguna pudiera expresar si hay algo de toda la información que también de alguna manera se va proporcionando, les va clarificando, porque uno al final es como un cubo, ¿no? Donde se pone información, información, información. Y hay veces que se corre el riesgo de la sobreinformación. O sea, tengo tanta información que no sé por dónde empezar. Ahí Ana ha levantado la mano. Bueno, dos A ver, cosillas. Ana, Como cuéntanos. preguntar, creo que podría estar aquí, Mónica, tú que me conoces, toda la tarde y 3 días más. O sea, podría, podría Claro, estar aquí. ahí hay un punto, perdóname, ya te doy el espacio, discúlpame, Ana. Hay un punto importante también y es que la mente siempre nos está, el ego, como ahí está la razón, siempre quiere más y más y más y más información. Y está bien, siempre que no se quede en información, sino que le demos paso a poner en práctica aquello, volvemos al tema de la plantación de flores. Pues Porque ahí si ahora no es vamos donde a... volvía, y claro, ahí es donde decía, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha enseñado? Y me quedo con la plantación de las flores. Por eso antes me decía Mónica que mi cara, bueno, Mónica me conoce un poquito más y creo que me había identificado muy bien cuando me quedo con esto, desde luego, por lo menos hasta el momento, ¿no? Esa parte de llevar a la acción, que es verdad que tienes muy claro cómo hacerlo, pero llega esa parte de tomar acción y es cuando te abordan otra vez esos miedos, los ISIS y todas esas cosas que y Ujú. si lo hago mal, y si no sé qué. Y entonces, bueno, creo que me quedo con eso porque es verdad que creo que todas las que estamos aquí hemos plantado alguna flor alguna vez, o sea, sé que somos capaces de hacerlo. Con un rastrillo, con una pica o con una pala, estoy segura que seríamos capaces de llevarlo a la práctica, pero me gustaría saber cuántas somos capaces de llevarlo exactamente y plantarlo. Y de hecho yo hice un ejercicio hace un par de años
que fue retomar un poco ese ejercicio que hacíamos en el cole de, no sé si lo habéis hecho alguna vez, de plantar Sí, sí, una sí. sandía Ajá. o una lenteja con un algodón y ver el proceso de crecimiento, ¿no? De Yo lo acuerdo. volví a hacer hace, ya digo, 2 años, va a hacer casi medio siglo que había hecho el ejercicio y me vino muy bien esa parte que estabas diciendo ahora, ¿no? El hecho de plantar y ver realmente ese crecimiento y cómo avanza, ¿no? Entonces, de momento, con lo bueno ahora mismo, Mónica, me quedo con esa parte de llevarla a cabo. muy bien, genial. Maravilloso, maravilloso. Además, recuerden, como siempre digo, que Eh, aquí no he entrado como tal en una canalización profunda, pero yo siempre soy un instrumento de los guías, de manera que no en vano llega la información, eso es absolutamente claro. De manera que ahí es cuando, como dicen los chilenos, cae la teja y uno dice, ah, como está diciendo Ana, esto, o sea, esto me llegó. Es porque nada aquí sucede al azar, todo está guiado y todo está sostenido por los seres de luz. Qué hermoso. Me encanta lo que has dicho porque cuando yo la convoqué a Esperanza, bueno, estamos con este tema del cambio de los horarios y demás, y yo sé que para gente de Latinoamérica le es súper complejo por ahí conectarse, digamos, porque es muy temprano, porque es la hora de la comida, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, las dos coincidimos en esto de que, bueno, las personas que iban a poder conectarse, que iban a poder estar aquí, eran las personas que debían de estar escuchando también esta información y de alguna manera, porque yo sé, Ana, que vos no siempre podés estar, así que hoy ha sido tu Eh, día, no me cabe ninguna. Era causalidad directamente, o sea, Totalmente, directamente. Total. totalmente, así que nada, Tu energía lo dice todo. totalmente. Ujú. Hay algo que comentabas antes que me identifico mucho con ello y que quizás no sepa utilizarlo. Bueno, yo también tengo un proyecto, Mónica lo sabe, y es esa parte Ok. de que al final que eres como un faro y das esa luz, ¿no? A la gente o a las personas que tienes a tu alrededor. Hay veces que es verdad que yo considero que tengo eso, lo que pasa es que no sé cómo transmitirlo o cómo canalizarlo en un punto, ese punto que tiene el faro, ¿no? Es como que quizás la luz es muy dispersa y no consigo centrarla en ese punto. Hijo, me identifica un montón con eso que contabas. De Así que mil acuerdo, sí. Y gracias. ahí es muy, con muchísimo gusto, y ahí es muy importante tener en cuenta algo, Ana, y es que primero el trabajo tiene que ser con uno, que nos han enseñado también culturalmente que debemos olvidarnos de nosotros para entregarnos totalmente a los demás y estar en función de los demás, y más los que estamos ya, que somos muy dados al servicio, solemos caer en esos estereotipos. Es necesario primero, allí soy un poco disruptiva, y no porque yo lo diga, sino porque así lo han transmitido los maestros y lo he podido verificar en mi vida. Les repito, hasta que uno no verifique la información, no sabe si realmente eso es verdad o no es verdad, si eso te va a transformar la vida o no te la va a transformar. Pero estar totalmente centrado en uno, mm, identificando el ego, identificando tus heridas, identificando toda esa información que te hace tan vulnerable, y trabajar en integrarla y en empezar a estructurarte interiormente, y en encender tu luz interior de manera consistente, es lo que te va a permitir ser un faro de luz consistente para los demás, ¿verdad? Porque nos olvidamos de nosotros para tratar de complacer a todo el mundo y para tratar de que todo el mundo esté bien y que nosotros estemos rotos. Aquí tenemos que ser disruptivos, como les indico. Primero yo, segundo yo, y cuando yo esté, haya remendado mis rotos, mis heridas, las haya sanado, yo desde mi amor me haya hecho cargo de ellas y me contenga yo y me ame yo y yo sea suficiente para mí, puedo salir al mundo a decir, ok, estoy reparada. Porque a mí los guías me hablan mucho en parábolas. Eso es como cuando tú vas a dar plata y no tienes dinero entre el bolsillo. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar si no hay dinero
¿cierto? No se puede dar de lo que no hay. Entonces, por eso el proceso es personal e intransferible, pero de mucha dedicación en principio a uno, a aislarse, porque como dijo también Mónica, este es un proceso solitario, porque la gente vive en la Matrix y los que ya hicimos la apertura al despertar de conciencia, no empezamos a no resonar más con ciertas cosas y eso implica aislarse, pero no desde la lucha, sino desde la comprensión y el amor. Estoy reparándome, ¿cierto? Como cuando cierran un negocio por inventario, así estamos nosotros, ¿no? Y es muy válido hacerlo, Anita. Qué bonito, qué Muchas fuerte, qué gracias. fuerte. Hermoso, hermoso, Esperanza, la verdad. Sí, sí, que de hecho, bueno, tu nombre también, ¿no? Lo dice, ¿no? Que el mensaje esperanzador, que es como, y lo digo porque lo estuvimos comentando el otro día también con Ana, no veo la luz al final del túnel, o sea, esa es la famosa, yo sé que voy por buen camino, pero no veo la luz al final del túnel. Entonces, empezar a repararse, esto me parece fundamental y no se trata de ser egoísta porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Ujú. Totalmente, Claro, totalmente, Mónica, sí, eso es. Por eso el despertar de la conciencia te trae información, pero información de sabiduría. Y la información de sabiduría viene de niveles de conciencia más elevados y es lo que cuando tú lo pones en práctica te transforma la vida. El resto es información, hay diferencia entre información y sabiduría. La información es para el ego, para seguir alimentando el ego de ideas y de lo que puede ser y de lo que no puede ser y que te mantenga dando vueltas por todas partes. Pero la sabiduría y la apertura a nuestro nivel, a nuestro lugar de esencia divina es lo que nos permite conectar con la sabiduría. Y cuando seguimos esa intuición, esa sabiduría que nos indica nuestra alma, es lo que nos lleva realmente a hacer una transformación en nuestra vida. tal cual, no me cabe ninguna duda. Vamos por buen camino, chicas, estamos aquí y estamos con esperanza. Pero por supuesto, lo que totalmente, lo que pasa es que hay que tener paciencia, ¿no? Porque el ego también nos lleva a mil e integrar el ego, llevamos muchas vidas, y perdonen que les repita esto, pero me llega muy fuerte que nos quede claro eso, llevamos muchas vidas, esta es una vida más de las tantas y vienen muchas otras, de manera que integrar el ego son, de acuerdo a algunos maestros, dicen que son 49.000 años, ¿ok? Nosotros vamos en menos de la mitad. Queda un Entonces, montón. para llegar al nivel de maestría humana, ¿no? Entonces, el ego nos pone impacientes, queremos que todo ya esté resuelto, pero es necesario comprender que no va a ser así, que es un proceso lento, que es un proceso que, como toda empresa, si le dedicamos más tiempo y le invertimos más recursos, pues va a ser más rentable de manera más pronto. Entonces, por eso es tan importante habitar ese espacio de la no-mente a través de las herramientas que tengan en su camino, que hayan ido creando. Bueno, ahí Ana dice, está bien saberlo para seguir comprando paciencia. Y sí, esto es así. Pero bueno, es un camino súper interesante y el hecho, yo también lo hablo en primera persona, ¿no? El hecho también de abrirnos a vivir determinadas experiencias, también, si uno pone en la balanza, también la mayoría de las cosas que empiezan a suceder, todo eso que empezamos a movilizar, es puro amor, y son puras cosas buenas y lindas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es romper, digamos, de alguna manera con ese y ser disruptiva, como decía Esperanza, ¿no? Romper con esa caparazón que tenemos, porque estamos, obviamente, y sobre todo, salvo Maris, que creo que es la única más jovencita que está aquí en el grupo, pero las que ya, digamos, tenemos una edad, que ya tenemos de alguna manera muchas capas, ¿no? Como una cebolla, y volver a sacar esas capas y llegar al interior, pues bueno, tenemos una tareita un poco más importante. Por eso que a mí me parece fundamental que cada vez más chicas, jóvenes, chicos, chicas, toda la gente joven, se ahorre tanto sufrimiento, pero tanto sufrimiento, porque digo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección en este caso. Ujú. Entonces, Y, pre- y, definitivamente, precis- sí.
Perdóname, Moni, y precisamente porque el dolor es del cuerpo y el sufrimiento es de la mente. Entonces, como el ego es la mente y ahí es donde está nuestro aspecto limitante, nuestra versión que es carente, limitante, entonces de ahí es donde proviene el sufrimiento. Entonces, eso nos lleva a pensar cómo disminuimos el sufrimiento en la medida en que nosotros dejemos de ubicarnos más desde el ego, perdón, ubicarnos menos desde el ego y más desde nuestra esencia, sin que ello signifique que no vayamos a seguir teniendo desafíos. Eso es muy importante aclararlo. Siempre van a seguir los desafíos, pero cuando tú estás desde tu ego, eh, carente, desde tu ego guerrero, desde tu ego con concepciones limitantes y llenos de traumas, entonces desde allí vas a seguir en un proceso desgastante para ti. Pero esa misma situación desafiante, si ya la vives desde el otro espacio de la sabiduría, de la esencia, de lo que en verdad eres, entonces eso se va a convertir básicamente en una situación más, en algo que me quiere traer, qué me quiere decir esa experiencia, qué es lo que, sí, entonces se vuelve un instrumento de información para decir, lo que está sucediendo con esto y la forma en que yo estoy reaccionando desde mi ego me quiere decir que yo no he integrado esto o lo otro. Entonces me pongo en la tarea y ahí vamos, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto, Esperanza. Maravilloso. Entonces, vamos a hablar entonces un poquito de la canalización como una de las tantas herramientas que existen para hacernos más expansivos en la conexión con nuestra esencia. Entonces, precisamente la canalización se da en el proceso del despertar de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que todos, absolutamente todos, como somos esencia divina, somos creación de la divinidad, pues entonces todos tenemos la posibilidad de canalizar, ¿cierto? Porque es como, siempre coloco el ejemplo también de un árbol, es como el árbol que se sintiera como que es ajeno a la tierra, ¿cierto? El árbol viene de la madre tierra y se nutre de la madre tierra y lo que produce y lo que es el árbol es producto de la madre tierra. Nosotros somos creación divina y hacemos parte como el árbol a la tierra de la divinidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué venimos y por qué estamos en estos desafíos? Porque esto es una escuela pedagógica. Recordemos, es el diseño pedagógico para ayudarle a nuestra alma a evolucionar. Y eso nos ayuda un poco a decantar, que a veces decimos, pero ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué es la canalización? La canalización es conectar a través de nuestra alma con seres de luz o con guías espirituales que se encuentran en niveles de conciencia más elevados, ¿cierto? Para recibir mensajes de sabiduría y energías sanadoras. Básicamente es eso. Entonces, cuando hablamos que esta es una herramienta para expandir el despertar de la conciencia es porque cada que nosotros vayamos a conectar con este espacio y lo habitemos, ¿cierto? Porque es como que hemos estado habitando una casa ajena, es decir, una casa que tiene varias habitaciones y que hemos habitado solo una de las habitaciones de la casa, pero nosotros somos la casa completa. El ego es esa habitación pequeñita donde estás estrecho, donde estás incómodo, donde ya estás cansado y resulta que cuando nos abrimos al despertar la conciencia, es abrir esa puerta de esa habitación y encontrar que hay una casa gigante que tenemos por descubrir y que es necesario empezar a habitarla para empezar a conocerla. No podemos conocerla si no empezamos a habitarla y a descubrirla, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos lleva pues a empezar a recibir mensajes, a conectar más con nuestro corazón, que es esa parte que va conectada con el todo, con Dios, y ahí entonces empezamos a practicar, si lo que queremos es empezar a ser canalizadores, eso fluye de manera natural. Simplemente eso sucede y todo esto que hablamos es para recordar quiénes somos. Aquí no estamos haciendo otra cosa que guiarlas para recordar quiénes somos. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cuál es el propósito de la canalización? Es una guía espiritual que proporciona orientación o consejería espiritual para ayudar en el desarrollo personal o espiritual. Tiene un propósito de curación porque transmite mensajes que pueden tener un efecto curativo o terapéutico, ya sea a nivel emocional, físico o espiritual. Tiene como propósito la conexión con lo divino, facilita una conexión más directa entre los seres humanos y las dimensiones espirituales o divinas, reforzando la sensación de unidad con el universo, ¿sí? Entonces, esto reitera lo que les he dicho, es empezar a salir de ese cuarto pequeñito para habitar lo otro y darnos cuenta que hay mucho más allá, un mundo inmenso, una fuente de agua viva y nosotros estamos bebiendo de un charquito. Eso es lo Tal que cual, viene también. Bueno, tal cual. otro propósito es la expansión de conciencia, que ayuda a expandir la comprensión y la conciencia del mundo más allá de lo tangible, promoviendo una mayor apertura a diversas realidades espirituales. Y otro propósito es que proporciona consuelo y esperanza, ofrece mensajes que consuelan y dan esperanza, aquí estoy yo, especialmente en tiempos de crisis o pérdida. Y por último, hablarles de los beneficios de la canalización. Sirve de apoyo emocional porque ofrece consuelo y apoyo emocional, especialmente durante periodos de duelo o desafíos personales, proporcionando una sanación, una sensación de conexión y propósito. Tiene el beneficio de la guía, de ser guía y dar claridad, porque puede ayudar a las personas a obtener claridad sobre situaciones de vida confusas o difíciles, ofreciendo perspectivas que tal vez no se lograrían desde un enfoque puramente racional. Y aquí yo estoy leyendo desde mis apunticos, pero pues es que quería que esto fuera muy, muy claro. Esta parte de la canalización para que entendamos la herramienta maravillosa que es. También tiene como beneficio el desarrollo personal porque es una motivación para reflexionar sobre la vida y realizar cambios positivos, promoviendo el crecimiento personal y espiritual. Conexión espiritual como otro beneficio ayuda con la conexión de una persona con lo divino, con dimensiones espirituales más amplias, que es una reiteración más de lo que ya hemos venido hablando. Curación porque también ayuda física, emocional y espiritualmente por los mensajes que llegan, por la energía que se mueve. Entonces, la energía que se mueve es la energía que uno conecta de esos niveles dimensionales más elevados. Y finalmente la expansión de conciencia, porque hay una mayor apertura hacia los conceptos espirituales con conciencias más elevadas, ampliando la visión del mundo y su comprensión de la vida. Eso, muchachas, básicamente es todo lo que tenía ahí por decirles. Claro, mucha gente piensa cuando habla de canalización que va a hablar con los muertos, que qué sé yo, ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Y en ningún momento, fíjense, las que no han, digamos, tenido de cerca la experiencia, en ningún momento Esperanza hizo alusión a absolutamente nada de eso. Al contrario, la alusión es volver a nuestro propio interior, a buscar en realidad esa guía que somos nosotros mismas, que está dentro nuestro, que está en nuestro corazón y que nuestro corazón no nos miente, no nos falla. Eso es lo que quería destacar porque hay mucho desconocimiento en todo esto, así que nada, quería aclarar. Claro, eso también, eso. Sí, decime. Sí, te quería hacer un paréntesis ahí, es que eso también viene por cultura transgeneracional, es decir, desde que se instauró, digamos, las creencias religiosas, todo esto se empezó a, a etiquetar como algo pecaminoso, como algo del demonio, y nada más alejado de la realidad. Al contrario, esto es lo que nos ayuda a empoderarnos, saber que nuestro poder y nuestra fuerza está interiormente en nosotros, que la esencia, nosotros tenemos conexión directa con la esencia divina, que no necesitamos intermediarios, porque ahí es donde perdemos nuestro poder, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos ubicamos allí es simplemente recibir esa información de sabiduría y básicamente existe, por supuesto, la conexión con las personas que han fallecido, que yo lo conozco como los que han trascendido. Nosotros no morimos, nosotros trascendemos, ¿cierto? Si se trata de que tenemos muchas experiencias de vida, pues simplemente desencarnamos y trascendemos y luego volvemos. Y entonces esa conexión con las personas que desencarnan
eso lo hacen las personas que son medium, ¿no? Que conocemos como la mediunidad, que tampoco es nada diabólico ni mucho menos, sino es una forma porque somos energía, simplemente somos energía que estamos vibrando en niveles diferentes y es una conexión de energía con la otra, es simplemente eso. Y la canalización es básicamente la conexión con seres de luz, con seres de conciencias más elevadas, eso como para hacer esa aclaración, ya que lo tocas ahí, Bien. Mónica. Marisa, que ha levantado la mano. Sí, quería contarle a Esperanza, buenas tardes, que a veces, no Hola, sé ¿cómo si estás? esto se toma así, pero a veces uno tiene como mensajes muy claros, ¿no? Eh, Como para contarte una experiencia, yo con mi hijo mayor, el que me pidió como para hacer alguna cosa de despertar, y yo que soy, o que estaba haciendo muy desde el ego, le dije todo, sí, sí, hacelo, tal curso, que te va a hacer bien, que vas a ver. Pasó un tiempito y él no lo hizo. Entonces, como mamá media mandonita, le pregunto cerca de las Ujú. fechas y ¿cómo vas? ¿Te anotaste en el curso? Y me dijo, no, más adelante, y en el momento que le iba a decir, pero qué pena, porque te va a hacer bien, me vino un mensaje muy claro que decía, si no quiere ver, no le abras los ojos. Pero al oído lo Wow. escuché Mm, y callé y solamente puse un dedito, ¿no? Haciendo caso a esto de, Ujú. me están diciendo, o sea, a ver, hace caso, ¿no? claro. Y bueno, y eso me Qué pasó lindo. muy claro, entonces, nada, eso, Ay, quería gracias por compartir. compartirlo. Qué bien, claro. Sí, sí, Gracias, sí, totalmente hermosísimo. vívido. Eso confirma que todos somos canalizadores y que cuando de alguna manera los seres de luz se manifiestan, así nosotros estemos todavía muy en el ego, ellos buscan la manera de manifestarse para que nosotros conozcamos y podamos empezar a comprender que hay otras instancias, ¿no? Más allá de lo físico. Genial, genial. Seguimos, Esperanza. Porque acá podemos estar hasta las tantas, ¿eh? Nos hemos extendido un montón, te digo. Sí, es que esto tiene mucho tema y bueno, y eso pues que no hemos, es como una puntadita de toda la profundidad que tiene todo esto, porque pues claro, ya en temas de manejo de los traumas, bueno, para eso están los espacios que ya, como comentaba Mónica al comienzo, tengo el espacio pues para brindar esas terapias, pero por lo Sí. pronto quería, De hecho, era coloqué, agradecer este espacio para... Ujú. coloqué ahí, digo, disculpen que te interrumpí, coloqué ahí el perfil de Instagram, que es muy nuevito, porque ella estaba trabajando con su perfil personal, pero decidió abrir uno justamente para este proyecto. Así que nada, para darle a seguir ahí Esperanza, porque como verán, es muy sabia, nos puede venir muy Sí. bien también escuchar varias cosillas que seguramente va a ir aportando también en redes sociales, así que ahí les he dejado y la pueden buscar como Esperanza de Vida H, así la buscan en Instagram. ¿Eh? Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, Mónica, no sé si el tiempo nos da para, digamos que el regalo que le teníamos a nuestros asistentes, que era hacer una canalización aquí para que nos sumergiéramos en ese mundo, o sí, todavía el tiempo nos da, perfecto. Sí, sí, a mí, o sea, el Que iba tiempo a proponer, por lo que ya llevamos bastante tiempo acá, El tiempo que por ahí se cortó. El dime, Mónica. tiempo, yo tengo todo el tiempo. La gente que está, levante, vamos a interactuar un poquitito. Van a poner un Sí, corazoncito eso. en el chat si quieren hacer una canalización in situ. Ya, en este momento, a ver, en el chat a poner corazoncitos. Vivir la eh, experiencia. sí, si quieren ahí un corazoncito, lo pueden, bien, ahí Ana, Maris, Fabiana. Sí, sí, acá estamos todas dispuestas, ¿eh? Así que con todo gusto. Ah, perfecto. Sí, porque yo me dispuse para este espacio, pero todos tenemos ocupaciones de manera que me daba afán de pronto Esperanza, que después no de todo lo tuviéramos que nos has disposición del dado, tiempo. ¿cómo vamos a privarnos de esto, por favor? O sea, no, Claro. No, es que vamos. imagínate, Anita, que lo que iba.
lo que iba a ofrecerles es enviarles una canalización. Yo tengo unas canalizaciones muy lindas, entonces enviarles una canalización para que conocieran de qué se trata una canalización, pero como tenemos tiempo, entonces vamos a hacerlo en vivo, no hay ningún problema. En ese lugar donde están, se sienten cómodas. Vamos a tomar unas respiraciones, pero en primer lugar vamos a ir relajando nuestro cuerpo, vamos a ir relajando nuestros pies, nuestras pantorrillas, nuestros muslos, nuestra parte reproductiva, nuestra espalda baja, nuestra espalda alta, el vientre, el pecho. Vamos a ir relajando, vamos a ir sintiendo cómo se distensiona. Voy a invitarlos a que reciban una luz blanca que viene del cielo, que empieza a distensionarlos. Esa luz blanca va cubriendo todo su cuerpo, que llega a la espalda, al cuello, que se extiende hacia los brazos, y esa luz blanca, que es la luz del amor divino, les va permitiendo relajarse, liberar cualquier tensión física. Sigue subiendo por el cuello, por su rostro, por los músculos de la cara, por el cuero cabelludo, y todo el cuerpo se relaja, se relaja, se relaja. Sientan cómo esa energía de luz está habitándolas a ustedes y se va extendiendo y las va cubriendo como en una esfera de luz blanca. Y allí también entonces ustedes empiezan a conectar no solo con su cuerpo, sino desde su mente con esta luz blanca, y van soltando toda preocupación, cualquier inquietud que tengan en este momento que esté rondando su mente, van a empezar a soltarla. Y vamos a tomar 3 respiraciones profundas allí en esa esfera de luz blanca cada una respiración que les permita inflar el estómago, la panza, y de allí lo botan por la boca de manera muy lenta para continuar en esta conexión, en esta liberación de tensiones y en este disponernos a habitar en nuestro espacio de conciencia de vida. Vamos con la primera respiración profunda. Suelten por la boca, liberen tensiones, cualquier energía de baja vibración se libera en este momento y se transmuta a través de la esfera de luz blanca. Una vez más, toman respiración profunda, inflan la pancita, llenos de luz, botan el aire por la boca de manera lenta y van liberando. Vamos una tercera y última vez a tomar el aire, a inflar la pancita y a soltar el aire por la boca y soltar, soltar, soltar. Y en este momento ya estamos aquí en este espacio sagrado, cada una habitando en este espacio que se ha abierto, donde estamos asistidos por los maestros de luz pleyadianos, por los maestros de luz de altas vibraciones que nos acompañan, por los ángeles y arcángeles en cada una de sus energías sagradas, por nuestros maestros yo superiores, por la maestra Virgen María en su energía de la Divina Madre y de la energía materna, por la maestra Madre Tierra, con cada uno de sus elementales, fuego, aire, tierra, agua, y con el Maestro Jesús desde su energía crística, con nuestro Padre Celestial. Hacemos apertura en este espacio sagrado y pedimos permiso para habitar aquí, para recibir conexión con estas energías sagradas, para que nos asistan en este espacio y nos permitan recibir la información que tienen de sabiduría y amor disponible para hoy, para este grupo de asistentes en este espacio de apertura de conciencia, de expansión. Quédense en esa esfera, visualizando esa energía blanca que los está rodeando.
continúen su respiración de manera normal, conecten con su respiración, el aire que entra, el aire que sale, y vamos a entrar todos en este espacio de conciencia. Las limitaciones vienen de la mente. El ser humano está supeditado por su condicionamiento natural a este espacio donde no pueden habitar algo más profundo, porque han entendido de manera errada de qué se trata el proceso del despertar de la conciencia. Ahora que están en este espacio, pueden experimentar el amor, la luz, la plenitud. Y entonces, para aquellos que desde su ego aún se preguntan qué hay más allá de la mente, pues han sido convocados y ustedes han respondido a este llamado para estar aquí, para experimentarlo, para vivirlo, para que en adelante puedan identificar este espacio cuando su mente los lleve a los mismos cuestionamientos de lo que hay más allá, de cómo poder hacerlo, de cómo verificar que existe algo más allá de lo que cada día habitan, desde la mente, desde el mundo de las formas. Este espacio de conexión y este nivel de energía que ahora están experimentando es la respuesta a todas sus inquietudes desde el otro nivel de la conciencia que está unida al todo inmanifestado, donde aquí pueden verificar que no hay división. En este espacio pueden encontrar la unidad. En este espacio no hay lugar a racionamientos, a preguntas, a cuestionamientos. Simplemente hay lugar para que experimenten la verificación de todo cuanto ustedes experimentan está en ese punto mágico, maravilloso, trascendente de la verificación. Y en este momento entonces ya no cabe preguntar qué es, cómo se siente. Ábranse a la experiencia de sentir, de vivir, de nutrirse, de habitar este espacio, que es aquel a donde ustedes pueden acudir cada vez que estén abrumados por su mente, por la carrera exhaustiva en que su mente los mantiene, en la negación, en la lucha, en la confrontación, en el cumplir expectativas minuto a minuto, segundo a segundo, viviendo en carreras irrefrenables, en carreras que lo único que hace y logra es mantenerlos sumergidos en ese espacio donde no tienen la posibilidad muchas veces ni de respirar, porque allí se sienten ahogados, abrumados, pero sin embargo hay muchos aquí que a pesar de que han sentido el llamado de ver más allá de lo visible, de sentir más allá de los sentidos físicos, siguen tratando de mantenerse al margen de estos llamados, siguen tratando de hacer creer y convencerse de que son únicamente una experiencia física, una experiencia mental. Libérense de las ataduras. La atadura más difícil y la carga más fuerte que tienen para liberarse es el ego. Pero entre tanto, ustedes no experimenten con más frecuencia este espacio y puedan ver desde aquí esa versión de ustedes que como
alguna parte de su cuerpo hace parte de su experiencia humana de la materia, no van a poderse sentir separados de ella. Nadie puede sentir que es ajeno a un espacio que no ha dejado de habitar. Si tú estás colocándote una prenda de vestir y nunca te la quitas y siempre estás con ella durmiendo en cada actividad, cada día, y pasan los días y las semanas y los años, entonces se te va a olvidar que esa prenda no hace parte de ti y ya la vas a sentir como si fuera tu propia piel, y se te va a olvidar cuál es tu cuerpo y cuál es la prenda de vestir. Pero si tú tienes la conciencia de que es un instrumento que estás utilizando para proteger tu cuerpo, y que si quitas esa prenda puedes seguir identificado con tu cuerpo, sabiendo que una parte es la prenda y otra tu cuerpo y que no son una misma. De esa misma forma sucede con el ego y con la esencia. El ego es esa prenda de vestir que se utiliza como instrumento de evolución de la humanidad, pero los seres humanos se quedan con esa prenda puesta y olvidan que hay algo más allá. Y desde allí entonces se niegan a quitarse esa prenda, a buscar nuevamente su propia piel. Esa piel que está hecha de esencia sagrada, esa piel que es la fuente de agua viva de donde pueden beber y saciar su sed, pero prefieren seguir con sed. Tienen una fuente de agua viva propia, cada uno, de la que pueden saciarse en el momento que quieran. Esta fuente que sacia verdaderamente la sed, pero prefieren estar afuera mendigando a otras personas que les den de beber. Y esa es la dinámica que les lleva a mantenerse en la esclavitud, sin poder encontrar la libertad. La libertad no se trata de tomar determinaciones y de vivir en constante lucha y en constante guerra, imponiendo sus razones y determinando lo que se debe hacer en ciertas circunstancias, o imponiendo una y otra razón en los contextos y en las familias en que se mueven. Se trata de ir más allá de ello. La verdadera libertad es la posibilidad de estar en un espacio donde no hay cuestionamientos, donde no hay obligaciones, donde no hay luchas, donde no hay imposiciones. Simplemente se permiten ser desde la autenticidad que han perdido en el mundo de la materia, donde siguen actuando como niños que no se han hecho cargo de sí mismos y siguen pretendiendo que esa agua de beber que están pidiendo es que los demás les brinden todo aquello que ustedes no se están queriendo brindar. Y entonces cuando alguien está mendigando agua, es lo mismo que alguien que está mendigando dinero. Cuando alguien aparece para proporcionar ese dinero, entonces se genera una dependencia, porque la persona que está pidiendo el dinero se cree carente, se cree imposibilitada de generar su propio dinero, y entonces esa dependencia es lo que limita, es lo que les impide tener la libertad. Venir a este espacio de fuente de agua viva, empoderarse de su propia fuente de agua viva, nutrirse de su propia fuente de agua viva, bebiéndola para verificar
cuáles son esos resultados que obtienen de esta fuente propia y no de las fuentes ajenas. Es lo que les permitirá saber si están ubicados en el lugar correcto. Y aquí entonces, bajo su propio poder, en su propia fuente, serán ustedes los que puedan descubrir que aquí es donde yace no solo la abundancia, sino la sabiduría, sino todo aquello que necesitan suplir, pero es necesario que habiten este espacio para manifestarlo desde aquí. Y entonces desde aquí sí está la abundancia y está todo en forma ilimitada. Y ustedes desde aquí empiezan a no solo a beber de su propia fuente, sino a generar aquello que están mendigando afuera, como el ejemplo que estamos dando del dinero. Entonces, cuando ustedes se vuelven creadores de su propio dinero, ya no tendrán que depender de nadie. Y es ahí donde encontrarán la forma de empoderarse, no desde algo que les contaron, sino desde la propia experiencia, siendo sus propias fuentes que los sacian de manera natural y directa su sed, y los propios creadores, no solo del dinero, que es un ejemplo, sino de todo aquello cuando están buscando afuera. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta experiencia con su fuente de agua viva. Aquí es donde podrán venir cada vez que sientan sed. Honramos este espacio, honramos este encuentro y honramos el camino que cada uno de ustedes está llevando. Desde este espacio los acompañamos y los asistimos. Y aquí en este espacio, de igual manera, no solo encontrarán la fuente de agua viva, sino las respuestas de sabiduría a todas aquellas inquietudes que surjan en su camino, en su proceso de evolución. Es todo lo que tenemos por manifestar. Gracias, gracias, gracias. Wow, por aquí volví. Ya están todas por acá. Y aquí estamos, aquí estamos. Nos hemos ido. No puedo ni hablar. Ha sido hermoso. Realmente. Y no hizo falta que te dijera el tiempo. No hizo falta. Oye, sí, qué increíble. Fíjate que ellos se hacen cargo de todo. O sea, no hay nada que esté fuera de del soporte y de la compañía y del manejo de ellos. Siempre que nos soltemos y nos abandonemos en nuestros seres de luz, ellos se hacen cargo de todo. Es así de sencillo. ¿Hay alguien Entonces, nada. que quiera compartir brevemente, porque ya nos hemos abusado prácticamente de Esperanza y el tiempo, que haya podido, que quiera compartir brevemente su experiencia? Gracias, dice Marina. Bueno, gracias Marina por estar, por conectarte. ¿Alguien que quiera abrir el micro y quiera contar lo que sintió? Bueno, creo que gracias se queda corto. No sé qué decirte. Yo debo de venir del Caribe ahora mismo, o sea, tengo un calor que me va a dar algo, o sea, wow. Creo que con eso Se movió mucha energía, Anita. Se movió mucha energía, sí. me lo dices, Tomen agua, por favor. Sí, me lo dices, Tomen me agua. cuento. te iba a decir eso, que me empezó a dar en un momento una sed impresionante. Sí, sí. Qué hermoso, porque
Sí, lo que queríamos era una experiencia de lo que es la canalización. A María del Pilar le dio sueño. Sí, claro, fíjense que vino la energía a envolvernos a cada una entonces estaba asistida desde esa energía. Entonces, es muy lindo porque lo que me dicen los guías en este momento es pasar de las explicaciones a la razón, que concuerda con lo que hemos estado hablando en esta charla, a experimentar. Ahora sí pueden decir que saben lo que es canalizar, porque lo han experimentado. Nadie se los contó, solo han podido estar ahí y para ustedes ya es una verdad. De eso se trata. Maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Se me pone la piel de gallina. He sentido incluso, te voy a confesar, una sensación cuando medito y voy hacia la canalización, que tengo un roce en el pelo, que no sé qué es lo que es. Esa es una sensación que es increíble. Bueno, no sé si sabrás de qué se trata, yo no lo sé, pero fue muy fuerte. Sí, lo que pasa es que la energía se hace sentir de muchas maneras, ¿no? Entonces, estamos conectados con niveles energéticos más elevados, de mayor conciencia, como les indico, y entonces ellos nos permiten verificar. Y hoy fue muy fuerte precisamente porque como había duda y fuera de eso no se tenía conocimiento de qué significaba canalizar, entonces ellos querían que esto quedara muy, muy grabado, no claro en sus mentes, grabado en sus corazones y no solo como una experiencia, sino para que den el paso a habitar ese lugar que es la verdadera esencia y la verdadera realidad de lo que somos cada uno. Bueno, Esperanza, la verdad que ha sido una tarde maravillosa, pero absolutísimamente maravillosa. No sé si concuerdan conmigo, yo creo que sí, porque aquí están y no sé ya cuánto llevamos de tiempo. Pero sin dudas, bueno, Esperanza lo ha preparado con mucho amor, me consta, ha estado permanentemente atenta, preguntando y organizando y viendo cómo, de qué manera plantear la charla y demás. Y la verdad que lo ha hecho o sea, lo has hecho con tanto amor que para aquellas personas que nunca han experimentado el tema de la canalización y hayan podido tener esta primera experiencia aquí en la membresía de Viajeras Conscientes, a mí me llena, ahí va el ego mal, pero a mí me llena de orgullo, sinceramente, pero a la vez de mucho amor porque he abierto un espacio y este espacio retroalimenta, ¿no? Y empiezan estas sinergias, ¿no? Entonces en eso De acuerdo. sinceramente me siento totalmente agradecida y una vez más Esperanza ha sido realmente maravillosa esta tarde, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha experimentado y estoy segura también, y vos me lo vas a confirmar, que quizás en este momento no lo tengamos o no tengamos todo el mensaje totalmente claro, pero esto va a seguir resonando en cada uno de nuestros corazones en los días sucesivos, estoy segura. Claro que sí. Y adicional, comentar ya para cerrar, Moni, las personas que lo escuchen en diferido, de igual manera van a vivir la experiencia, es decir, porque los seres de luz conectan, así sea una grabación, si tú conectas con la guía que se dio para entrar a ese espacio, los seres de luz los van a llevar de manera que los que escuchen de manera diferida no se preocupen que igual van a vivir la experiencia porque los seres de luz son permanentes. Eso no fue solo para este momento. Entonces, de manera que hacer esa claridad. Bueno, yo vuelvo a repetirte mi agradecimiento eterno, Esperanza, por este espacio, por este momento, ha sido maravilloso. Me pone muy feliz, me pone muy feliz que cada vez más gente esté en este camino hermoso del autoconocimiento, de poder abrir la mente, del despertar de conciencia. Es súper, súper, súper interesante y este espacio fue creado para eso. Así que gracias
a Ana, a Marina, a Lidia, a Fabiana, a Mario del Pilar, a Maris y a Marisa, que han estado firmes ahí todo el tiempo, y por supuesto, Esperanza, un abrazo que te vamos a dar todas muy fuerte, de total amor por todo lo que nos has brindado esta tarde. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido con muchísimo amor, tú lo has dicho, soy un instrumento de servicio, soy un canal y solo deseo poder servir y seguir siendo una portadora de una semillita para todos los que estamos en este proceso, para que cada vez seamos más. De manera que cuenten conmigo para lo que necesiten, aquí siempre estaré. Las honro y las bendigo, bendigo su existencia y nos estamos viendo en el camino. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, la pueden seguir y esto sí es importante, acuérdense, síganla a Esperanza de Vida H, así la buscan en Instagram, a Esperanza, que seguramente nos va a seguir brindando a través de las redes sociales todo su conocimiento y todo lo que tiene para aportar a este mundo. Así que yo también las abrazo a todas las que nos están viendo en este momento, porque ha sido un regalazo absoluto y tener la posibilidad de estar acá en el vivo tiene sus beneficios, yo siempre eso lo digo. Así que nada, por suerte vamos a tener y van a tener posibilidad de las personas que lo vean también en diferido, la posibilidad de conectar, y eso lo que nos hace este espacio maravilloso, ¿no? El poder estar en un momento que no, más allá del tiempo y del lugar. Eso es algo que es increíble y es maravilloso. Así que nada, las abrazo fuerte, las espero. Acuérdense que ahora ya nos vamos a ir viendo cada 15 días porque estoy inmersa también en un nuevo proyecto que el sábado se van a enterar, bueno, a todas las que se han ido registrando por allí para la charla del sábado, así que yo las espero obviamente a las que ya lo han hecho el sábado próximo, y a las que no, o no han tenido tiempo, o lo que sea, pues nos seguiremos viendo, pero ya esta vez sí, cada 15 días, así que el próximo 7 de mayo tendremos otro encuentro y ya les iré contando, por supuesto, de qué se trata. Por ahora, decirle gracias, 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 y Esperanza, toda la luz, todo el amor y toda la energía nuestra para tu trabajo de servicio siempre. Un abrazo. Gracias, infinitas gracias. Por favor, no se afanen si no encuentran por ahora publicaciones en mi perfil de Instagram, porque apenas lo abrí, estoy iniciando el proceso, de manera que allí les voy a estar compartiendo información de sabiduría. Solo denme tiempo que también estoy en construcción de esos espacios. Abrazos para todas, bendiciones, amor Adiós, para ustedes adiós, infinito. adiós, Hasta adiós, luego. Feliz adiós, tarde. Gracias. Chao, chao. adiós. Gracias, Chao. gracias, gracias. Chao.